no, está bien. Perfecto. Producción. Para que grabe el vivo que está grabando ahí, para que... Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a este conversatorio de arte y salud mental. Que en realidad la idea es que sea algo informal y en el que podamos todos participar. Y que sea horizontal, digamos. Antes que nada quiero agradecer en nombre de la Fundación la presencia de el doctor Luciano Menguele. Él es médico psiquiatra, trabaja en el Hospital de Salud Mental y es el subjefe del Servicio de Psiquiatría. Y Alejandro Fernández, el licenciado Alejandro Fernández, que es el director administrativo del hospital. Así que gracias por estar. Sí, a vos por la invitación. Bueno, que hay un ausente también. sí, en realidad también no pudo venir la directora del hospital, que a su vez está a cargo de salud mental de toda la provincia, que es la doctora Magdalena Pfister Oliver, pero que de alguna manera va a estar presente porque tenemos ahí una pequeña entrevista. Así que vamos a alargar con esta temática que consideramos todos muy, muy interesante, y la idea es que subrayemos, digamos, lo virtuoso de esta alianza entre el arte y la salud mental. Sí, un poco cuando empezamos a pensar la charla, yo hago un acompañamiento acá espiritual a Nau con su idea, y recién charlábamos un poco con ellos y decíamos, bueno, ¿cómo arrancar? Y decíamos un poco preguntarle a ustedes, porque la idea es que genere este conversatorio, de qué experiencia ha tenido alguno de ustedes que quiera comentar algo por bajo este paraguas de arte y salud mental. Alguien que cuente de su experiencia. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Soy Nora López, terapeuta ocupacional, ya jubilada, pero trabajé muchísimo tiempo con discapacitados mentales, niños, adolescentes y adultos. Y de adultos en geriátrico con demencias, así que tengo experiencia. Y por algo estoy acá, porque me interesa muchísimo. A poder hacer uso del arte, digamos, en el acompañamiento de estas personas. Sí. Sobre todo en los últimos años, porque yo en realidad trabajé en otras cosas, en el tema de arte más o menos hace 10 años, que yo me empecé a volcar más en eso. Y sí, para mí es un medio terapéutico excelente y para la expresión, que muchas veces está muy limitada. Así que para mí el arte es vida, ¿no? Entonces, a través del arte podemos expresar tantas cosas, ¿no? Alegrías, angustias, miedos. Sí. Y la gente se libera mucho. Al principio tiene mucho miedo porque no sabe de qué se trata, si nunca tuvo relación con los materiales, pero una vez que van perdiendo el miedo, van apareciendo un montón de cosas. Inclusive yo he podido, a través de los trabajos de los pacientes, en las reuniones de equipos médicos, llevar un material que hizo que los médicos que estaban a cargo darse cuenta que, bueno, había algo que estaba cambiando. Y así que para mí es hermoso, y lo sigo haciendo. Yo doy taller y lo sigo utilizando, y es un medio de expresión maravilloso y absolutamente sanador. O sea que en algún punto la modificó usted también. Sí, por supuesto. Sí. Me mantengo joven gracias a... Eso iba a decir. Creo que realmente transmití muy claramente un poco una de las ideas centrales, ¿no? Que es esta capacidad que permite o que habilita el arte, ¿no? De expresión, que es justamente un poco la esencia del arte, es algo, ¿no? Es crear algo para expresar algo y para que en ese mismo proceso de creación, ¿no? se vuelca tanto de uno mismo, se vuelca
en los estados anímicos, se vuelcan deseos, necesidades, ¿no? Sentimientos que a veces cuesta expresarlo en palabras, no ponerlo en palabras, y justamente el arte sin palabras, o a veces en algunas terapias narrativas, ¿no? En algunas disciplinas sí a través de palabras, pero sino a veces a través de las imágenes, a través del moldear algo, del darle forma, de imprimir algo de uno en eso, ¿no? En esa obra, hay una oportunidad de expresión, es justamente esa palabra que el arte habilita, ¿no? Y que muchas veces cuando esos canales, como nombrabas en algunas patologías, como las demencias, ciertos retrasos madurativos, en el autismo a veces, que hay muy poca verbalidad, se vuelve justamente el arte un vehículo importantísimo y muy rico, ¿no? Para acceder, ¿no? a todo eso que está dentro, a todo eso que a veces aún es inconsciente, ¿no? Y esa manifestación artística permite sacarlo a luz y trabajar con eso, ¿no? Genial. Muy bien. Fans han traído acá. Tengo el placer de tenerla. A nosotros nos pasó algo muy bonito el año pasado, porque dentro, obviamente, dentro de lo que es la dirección de un hospital de salud mental, veníamos de mucho tiempo del trabajo cotidiano del psicólogo, del psiquiatra, del trabajador social, terapeuta, todos los que sería, si uno quiere, técnicos de la salud mental, profesionales de la salud mental. Hacía mucho tiempo que veníamos en ese trabajo y nos faltaba una parte. Entonces surgió la idea, digamos, de hacer una jornada de arte y salud mental, que muchos de los que están acá estuvieron el año pasado, y realmente fue una alegría para nosotros meter. A mí lo que rescataba era como el primer encuentro que se dio. Un poco es, ¿qué hacemos acá? Está bien, fue muy lindo, porque los artistas mismos creo que se preguntaban, ¿por dónde va esto? Digamos, ¿no? Y empezaron a surgir todas las representaciones que tiene la figura del paciente de salud mental. ¿Bien? Los prejuicios que uno tiene, las ideas que uno tiene, que al momento de intervenir uno empieza a problematizar eso, porque el loco, ¿está bien? El retrasado mental, qué sé yo, todos términos que uno tiene incorporados, que a la hora de integrarse, digamos, a un hospital o a un lugar donde se ocupan de estos temas, bueno, ya empiezan a problematizarse los conceptos, los nombres. Así que fue tanto un desafío para nosotros de poder contar qué hacemos ahí, que también tenemos que repensarlo, y los que estaban participando, todos los artistas que participaban también, bueno, cómo volcar eso que hacen y cómo llevarlo a un público, tal vez que no era el habitual, digamos, ¿no? Así que fue una experiencia muy linda, porque la idea no era para el público primeramente, era para los que trabajamos en el hospital. Entonces, meter el arte en el hospital era para nosotros mismos, ¿está bien? Para que nosotros mismos tuviéramos en cuenta este otro aspecto de la vida, ¿está bien? Entonces, me pregunto, digo, yo no soy artista, pero si alguien de acá que ya le pica el bichito, digamos que sea uno, ¿viste? Y decir, bueno, la charla tuvo toda una movilización, o que sea una persona, ¿cómo se arranca? O sea, si uno quiere hacer arte para salud mental, ¿cómo se empieza? ¿Cómo hace? Porque tenés que manejar otros códigos, no sé, digo, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, como dice Nora. Como dice Nora, creo que es la pregunta por uno mismo primero, si quiere, si tiene ganas. Y ahí genera el primer movimiento, digamos, bueno, ¿dónde voy? ¿Con quién me contacto? ¿Cómo problematizo algo? ¿Está bien? Problematizar algo es justamente decir, bueno, yo creo esto, pero ¿será verdad? ¿Será la única forma? ¿Será el único modo? ¿Está bien? Yo creo que ahí es donde aparece esa plasticidad que tienen los artistas, que a mí me encanta. Yo no soy artista, pero me encanta esa plasticidad que tienen como para ocuparse de algo que no está definido, algo que hay que darle alguna forma, algo que hay que, no sé, trabajarlo, algo que darle una vueltita, y a veces uno no se sabe qué es lo que hay ahí, ¿está bien? Y eso es lo que uno aprende, digamos, ¿no? De correrse un poco de los saberes que tiene, correrse un poco
de las certezas que maneja, digamos, ¿no? Empezar eso también. Y el permitirse, porque muchas veces trabajamos sin boceto previo, entonces vamos viendo un poco qué te devuelve inclusive la obra, y eso también es muy interesante. Digo, lo del proceso creativo, ahí está lo terapéutico. Y la creatividad de lo que van haciendo, el que es artista, con un disparador de acá de esta conversación, en el caso mío particular, para escribir algo de teatro o literario, para convocar a las personas que necesitan, como los que están, no están internados, pero los que se atienden en el nosocomio, me parece que es importantísimo estas conversaciones, no solamente nosotros los que estamos en la causa, sino los parientes, los de afuera, porque hay empatía individual tal vez entre nosotros en la sociedad, pero es importante la comunión. Lo que hicieron ustedes esta jornada fue maravilloso, realmente maravilloso, porque hubo una comunión. Una comunión hablo porque todos estábamos en la misma, con la misma sintonía, porque nadie iba como vedette, porque los artistas somos un poco vedette. Y hay algún ego ahí. Y bastante. Pero ahí no. Ahí fue como un contagio, y porque también había una impronta de cada uno de nosotros para esta jornada, porque se inscribían porque tenían ganas y les interesaba, no había ningún interés material de por medio, ni mucho menos de exhibición. Yo tengo una hermosa, no anécdota, una historia. Nosotros hemos sido del campo, nosotros vivimos hablando de mi familia, 14 hijos, y así sucesivamente. Era un pueblito de familia. Mi tía, 11 hijos, mi tío, 17 hijos. Estoy hablando de una generación de hace muchísimos años. Por supuesto. Pasó de pueblo a ciudad. Totalmente. Entonces, dentro de toda esta familia hubo muchos problemas de deficiencias mentales y de algunas patologías. Pero como nuestros padres eran ignorantes al respecto de descubrir qué estaba pasando, nos trataban a todos de la misma manera y nos educaban de la misma manera, sencillamente, básicamente, pero todos interpretábamos y recibíamos la misma educación. Y las maestras que iban, que eran unipersonales, porque era la directora y maestra de todos los grados, también hacía exactamente lo mismo. ¿Y qué pasaba? Hacíamos obras de teatro y participaba todo el mundo. No había primeros actores, no había protagonistas. Y nosotros después, en las vacaciones, hacíamos con el pueblo obras de teatro improvisadas, o contábamos historias de otra familia, muchos sainetes, muchas obras costumbristas. Y después que nosotros, en el caso mío particular, nos vinimos a vivir en la ciudad para que los chicos estudiáramos la secundaria, íbamos a visitar hospitales geriátricos y conocimos muchísimas personas. En ese momento era el hospital psiquiátrico, que no sé si ustedes conocerán algunos apodos de algunos que no tenían familia: el Pomucho, el Memeco, el Gauna, el Tigre, bueno, un montón de que no tenían a nadie que fueran a visitar. ¿Qué hacíamos nosotros? Los llevaban para Navidad y Año Nuevo, siempre había 3, 4 del Instituto de Salud Mental pasándola con nosotros, y por ende se quedaban en nuestras casas. Y nosotros vivíamos en una casa grande en San Luis. Siempre había una habitación, un colchón en el suelo para que durmieran los visitantes. Eso que vos planteás ahí también, porque es parte de la salud mental, estas personas que tienen un apodo.
Sí. No se sabe cuál es el nombre, Tal no cual, se sabe cuál tal es. cual. La idea justamente es del hospital ahora es devolverle La identidad, darle totalmente. la posibilidad de Sí, armar una sí. historia, digamos. Claro, Y creo que el arte apunta a eso, es un modo de contar una historia, como vos estabas contando, ¿no? exacto. Y cuando yo estudié arte dramático, tenía que hacer mis clases prácticas, teníamos una cantidad de horas. Yo siempre elegí, porque en ese momento había las escuelas que tenían los grados diferenciales. Y había de toda clase de, no digo patología, sino deficiencia, me parece. Porque ahí en ese momento los que tenían patología estaban en el psiquiatra. Bueno, y el lenguaje que uno utiliza en la vida, con o sin intelecto, tenemos todos intelecto, siendo intelectuales, no hay diferencia. Y se aprende de las personas que por lo general lo subestiman, porque hay temas y lenguaje para hablar con todo el mundo de la misma manera que hablamos con los que decimos normales. Por eso el arte realmente se convierte en ese lenguaje, ¿no? Universal que supera barreras, porque justamente Totalmente. cuando la barrera está en el lenguaje, está en lo cognitivo, está en la capacidad de manifestar o de expresar adecuadamente, ¿no? una determinada emoción, ¿no? o idea o deseo o necesidad, ¿no? Ahí es donde el arte se vuelve justamente un instrumento único y maravilloso y con una variedad infinita de oportunidades, ¿no? que justamente habilita la concreción de eso que está en lo más interno, que pueda salir y plasmarse en algo, ¿no? Y que no solo, digamos, ayuda o a ver, si está del arte está el que contempla eso, ¿no? El que también recibe, lo que se transmite, ¿no? Hay mucha soledad, mucho aislamiento a veces en la salud mental, ¿no? En la patología mental. Un parálisis de no manifestar lo que se siente. Y con estos chicos, nosotros chicos, eran de la edad más o menos de nosotros, porque yo soy la señora grande, pero de todos modos, éramos como hermanos, y había que abrazarse y decirte te quiero como si fueran hermanos. Yo creo que es interesante ese encuentro que has tenido con él. Estoy pensando en el resto si ha tenido ese encuentro, porque a veces uno relaciona la salud mental con las patologías. Sí, y no. Claro. Entonces está bueno ver, no sé si alguien quiere comentar a lo mejor también algún otro caso, algún encuentro también de este tipo, porque enriquece mucho, digamos, ¿no? Nosotros ya estamos en una etapa donde estamos trabajando ya no con la patología, Claro, la promoción de la salud mental. Claro. Tal cual, sí. Estamos trabajando ya incluso pensándonos, digamos, qué pasa en los lugares donde aparecen ciertas patologías, ¿no? Ir a los lugares, salir del hospital. Ella dijo una palabra preciosa cuando empezaste horizontal. Sí. Eso es lo que están haciendo ustedes. Eso, sí. Claro, ¿no? Desde la verticalidad, desde el saber. Por supuesto, tal cual. Me encantó. El conocimiento está en todos, ¿no? La idea es que pueda surgir y pueda circular. Porque seguramente que todos los que están acá siendo artistas, ¿no? Han tenido una experiencia personal, ¿no? En esto de que, aún en ausencia, ¿no? Vamos a llamarlo de patología, ¿no? Sino de poder expresar, de poder plasmar algo. Y en esto, digamos, de la promoción de la salud, ¿no? O desde la psicología positiva, como se le llama, de buscar el bienestar, ¿no? Porque el arte tiene esa capacidad, ¿no? Aunque no haya una entidad, ¿no? Patológica, sí a veces hay angustias, sí a veces hay temores, hay preocupaciones, hay cosas que le cuestan salir, ¿no? Y a través de ese proceso creativo, ¿no? Es donde puede fluir del interior al exterior, ¿no? Y llegar a otro, y tocar a otro, o recibir ayuda, ¿no? O sencillamente expresar. Que algo que he dicho en una imagen, en una escultura, en un poema, ¿no? Se utiliza ahora mucho también la terapia narrativa, ¿no? Esto de poder hilar, ¿no? Y poder narrar
lo que a uno le pasa, lo que uno siente, ¿no? Son formas de expresión artística, ¿no? Pero a la vez son formas de canalizar, ¿no? El conflicto, la angustia, los temores, ¿no? Yo le voy a preguntarle a la señora. Le voy a levantar la mano primero. Como ¿no? quieran, no hay problema. Es lo mismo, todos vamos a No, hacer. pero no, yo los estoy escuchando y me encanta, y lo tomo desde la docencia. Yo digo, nosotros nos educamos, hacemos 4 o 5 años de profesión en la universidad o donde sea y salimos a dar clase, pero somos profesores de arte. Y nos encontramos en una escuela secundaria con distintos tipos de situaciones. Y lamentablemente no tenemos los medios en la mano como para decir qué hago con esta situación. Voy a contar 2 muy cortitas. Una, en una oportunidad, en 4º año de una escuela artística, se inscribe una chica que pasa se inscribe de una escuela a la otra, a una escuela de arte. Y yo la tengo en 4º año en 2 materias, historia del arte y plástica, ciega. Yo les pregunto cómo se hace a enseñarle a una persona ciega historia del arte. Fue un gran desafío. Solita a fin de año se vuelve a cambiar de escuela, pero fue una experiencia que para mí nunca en mi vida se me va a borrar. Fue algo que movilizó mi esencia de por vida. Y lo otro es que, tal vez ustedes lo tienen muy claro, pero yo tuve experiencias donde en ciertas escuelas con más carencias, con escuelas más austeras, con alumnos que de repente vienen de centros sociales más elementales, por favor ayúdenme porque yo no tengo el vocabulario, pero más así, esas escuelas que son más escuelas ni siquiera de frontera, son escuelas de niños carenciados. La potencialidad artística es increíble, porque encuentran en los elementos plásticos mucho de lo que ellos necesitan decir y no dicen. De hecho, yo he trabajado en lugares donde hemos hecho proyectos comprando materiales para que ellos trabajen. Usted ha dicho cosas que son muy interesantes, ¿no? Porque usted dice, esta experiencia con esa niña a usted le modificó la esencia. Totalmente. ¿Está bien? Los niños carenciados usan, digamos, como un recurso del arte o como un recurso que lo usan mucho más. ¿De qué estamos hablando? No, Porque posiblemente ni siquiera tengan las necesidades básicas cubiertas. exactamente. Entonces, ¿para qué usarán el arte? Exactamente. Y yo creo que ese es el punto de análisis donde ustedes pueden completar mucho más. Y pienso que como docentes tenemos que hacer todo un trabajo extra, un trabajo maternal, para poder, pero maternal, para poder entender a ese adolescente, a ese niño, a ese niño entre comillas. Yo he Pero usted le trabajado. modificó la esencia. Sí, a ver. ¿Se da cuenta? Ese niño era una obra de arte. Entendamos que para que ella era la no vidente, era una niña que escribía con sus teclados, braille, con sus teclados, pero a la hora de percibir el color, yo por ejemplo le hacía una paleta y le hacía tocar con sus deditos, por ejemplo, un amarillo, hasta que percibía el amarillo. Y después, bueno, vamos con el rojo. Y a lo mejor mientras yo daba clase, ella estaba toda la hora percibiendo el rojo. Y así sucesivamente, semanas, hasta que un día le traje un cuadro de Miró. Digo, bueno, a ver, si somos capaces de entender qué color hay en cada cuadro, ya está aprobada. Lejos. Entonces, bueno, estas cosas nos pasan a los docentes, que somos más madres que docentes. ¿Cómo es su nombre? Teresa Lorenzoni. Tere. ¿Y qué aprendió?
de esa chica no vidente? Ay, lo primero que aprendí fue abrazar a mis hijos en su sanidad y darme cuenta cuán importante es la sanidad, sobre todo mental. Y separarse cuando a uno de repente hay cosas que le hacen mal y tomar distancia o abrazar, lo que sea, lo que corresponda. ¿Y como docente? Y como docente, eso, estar siempre atenta. Siempre atenta. Fueron muchos años de docencia y, por ejemplo, llegan chicos con discapacidad y uno no sabe a ver, ¿Cómo abordar? Claro, porque ni siquiera uno está capacitado para entender esa situación. Entonces, a uno hace un diagnóstico que dura 15, 20 días, pero después entiende que son 6 meses de diagnóstico. ¿Y cuándo termino este diagnóstico? ¿Cuándo termine el año? ¿Qué hago con este niño? Entonces, claro, el tiempo la experiencia hace que uno vaya más rápido y mejor, pero los primeros años son muy difíciles, porque hay una diversidad muy grande, no estamos preparados. Yo, por ejemplo, soy profesora de enseñanza primaria y después soy profesora de Bellas Artes. Entonces, con lo de enseñanza primaria, más o menos, me iba vinculando, me ayudó un montón. Pero no vayan a creer que la educación es clara en este sentido, porque uno tiene 30 alumnos y son 30 alumnos distintos, y a veces tenemos 40. Entonces, el abordaje plástico y el abordaje artístico es muy sutil. Y hay chicos que son el genio, pero de antes de empezar. ¿Usted se ha dado cuenta que usted es un artista? A veces, eso dicen. ¿Pero por qué? Usted está relatando una situación que usted, ante la visión de esa niña, ¿no?, tuvo que hacer algo. La modificó en su esencia y se hizo la pregunta por la finitud. ¿Está bien? Por lo que falta, por qué cosas que no son completas. Se hizo esa pregunta, digamos, ¿no? La refiere con su hijo. Este es un movimiento, ¿no? Un movimiento. Estamos viendo lo que usted en su obra de arte, que fue educar a esta niña, ¿no?, puso en juego su esencia, digamos, ¿no? Eso es interesante. Ese es un modo, si uno quiere interpretar, digamos, una obra de arte, analizar al artista. Pero a veces uno no analiza al artista, sino que analiza la obra. ¿Está bien? Lo interesante de la obra es esto que usted cuenta, ¿no? ¿Qué la movilizó de eso? ¿Está bien? ¿Qué la conmovió de eso? Y lo que usted hizo. Lo que usted hizo fue ponerle cosas a eso que apareció en usted. Disculpe, yo le agradezco la honestidad que tiene. Estamos haciendo un comentario, Sí, ¿no? por favor, ¿No? A veces pueden ser medio agresivas las cosas cuando uno habla sobre No, algo. al contrario. Pero lo que usted ha dicho es eso, ponerle cosas a algo que para usted no tenía una explicación. Algo como si fuera un vacío, digamos, ¿no? Como que adornó algo ahí. ¿Está bien? Lo adornó, le puso. Ese es un estilo. Después está el otro estilo, que es la obra en sí. ¿Está bien? La obra en sí, que usted la mira y resulta que la obra la atrapó. No sé si han pasado, ¿no? Van pasando por acá. Ya vamos a andar por acá y algunos me van a llamar y ¿está bien? La obra, ¿qué muestra la obra? Esa obra que a uno lo atrapa. Lo que pasa es que en un punto... Me preguntas todo, ¿no? En un punto, sí, por favor, ayúdame. En un punto, yo iba a dar clases en 4º año de Historia del Arte Universal y casi pensaba más en esa chica que en el curso, porque sabía que el resto lo iba a manejar. Pero la situación que yo no manejaba, no sabía si la iba a poder. Porque los otros 39 no representaban ningún desafío, ¿no? Claro. Era esa con la que usted tuvo que reinventarse, ¿no? Y ahí sí hubo una creatividad y una obra que dice el licenciado, para poder abordar a esta persona. Y a lo mejor, más que saber si enseñarle sobre Miguel Ángel y nada de los impresionistas, era que lograr que ella pudiera percibir un color, expresar algo, crear ella después tal vez algo a partir de esta interacción, ¿no? Porque en el arte está siempre la interacción, ¿no? Está el artista, está su obra, está el que contempla la obra, está lo que produce en el otro esa obra, ¿no? Entonces no es nada individual, ¿no? Sino que justamente habilita Ahí está lo colectivo. lo colectivo, El el intercambio. autodescubrimiento también. El autodescubrimiento.
descubrimiento. ¿Y Silvio? Silvio. No, lo mío no era ninguna experiencia más allá de estar casado con un artista. Silvio, no sos cualquiera vos, ¿eh? No, mi pregunta iba si esa expresión de ese paciente o como quieras llamarle, a vos te ayuda para un diagnóstico. Sí, el diagnóstico realmente se hace por otros lados, ¿no? No, me imagino, pero si lo el dejás diagnóstico expresar. pero sí, lo que nos habla muchas veces es del estado actual, ¿no? Del estado anímico, de lo que no está pudiendo decir en palabras, ¿no? Porque justamente eso es lo que tiene el arte. Uno en terapia básicamente se maneja con palabras, ¿no? El diálogo es una interacción verbal. Muchas de las experiencias más fuertes o más traumáticas de las personas suceden en etapas o en periodos preverbales, ¿no? En los cuales no hubo una palabra que ponerle a esa violencia, esa angustia, ese abandono, esa tristeza, ¿no? Y después puede salir reflejada en una obra que ni siquiera está eso de una manera consciente. Por eso ahí es donde, más que el diagnóstico en sí, que es una entidad nosológica, ¿no? Lo importante es ver qué está pasando, ¿no? En ese momento, en esa persona que estoy pudiendo ver a través de esa obra, ese reflejo, ¿no? que imprime, ¿no? O que proyecta ahí la persona. Entonces, sí, uno puede ver estados anímicos, deseos, sueños, frustraciones, un montón de cosas, ¿no? No sé si tanto un diagnóstico, pero No, que te sí ayude, solamente que te ayude. estado Que te actual. dé Por ahí a veces la obra artística en este aspecto, ¿no? Uno trabaja, lo que muestra es lo que pudo hacer con angustia, o con el trauma, digamos, ¿no? El mejor elemento, incluso el síntoma, si uno lo plantea así, es la mejor respuesta, la mejor opción que tuvo la persona para hacer algo con eso que le estaba preocupando. Entonces creo que ni siquiera a lo mejor la persona sabe lo que hizo, pero sí generó como un velo, ¿no? Genera como un algo con eso, que no se sabe qué, que angustia. Por eso uno habla del arte y la salud mental como solamente la promoción de la salud, que todos estemos alegres, contentos, esto es un poco lo que hablábamos en esta manera, cuando en realidad lo que hace la obra de arte es justamente mostrarnos que hay algo que no se puede definir del todo, digamos. Entonces, y ese algo tiene que ver con algo que no es bueno, con algo que hace mal. Nosotros en salud mental, claro que lo vemos cotidianamente. Un brote psicótico, un síntoma delirante, digamos, ¿está bien? Son inventos que, sobre todo el delirio o la creación artística, es un invento que hace el paciente para hacer algo con eso que lo abruma, que no sabe para dónde ir, digamos. Por eso a veces en ciertas personas con patologías graves uno no toca eso, porque eso es lo que lo mantiene organizado, por eso es lo que lo mantiene como con una distancia con respecto a eso que ha encontrado, digamos, ¿no? Así que sí, mucho tiene que ver el arte con hablamos de manera también con Paula, acerca del psicoanálisis que nosotros por ahí trabajamos, es como, tenemos como un objeto en común con el arte, que es ver que estamos trabajando con algo que no vamos a conocer nunca. Pensando en el inconsciente, no sé si han escuchado algo de eso, como algo reprimido, algo que no aparece, algo que nunca vamos a encontrar, porque tiene que ver con un origen casi traumático que es la pérdida. Esa idea, digamos, que se trabaja tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De cómo nos acercamos a eso. Y eso no aparece siempre, aparece en un momento de angustia, en algún momento de la vida, digamos, ¿no? Por eso a mí me parece maravilloso las obras, cómo expresan cada uno de los artistas. Me ha tocado estar de cerca el año pasado, digamos, cómo cada uno, digamos, inventa de nada, digamos, ¿no? Cosas con cualquier material, digamos. Ahí tenemos. Perdón. No, que tenemos una. Bárbaro. Karina, por ahí. Para los tiempos, vamos a hacer una cosa, Sí. hacemos la de Cari, Sí. tenemos un video para compartirles y después al final también seguimos con las preguntas. Bueno, un poco el comentario que, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Que lo había comentado cuando hicimos el trabajo el año anterior.
la experiencia de mi parte, es decir, tiene que ver con los principios quizás de el acto terapéutico cuando se creó en el año 81, 82, estoy hablando del siglo pasado, wow, de El Bancadero en Buenos Aires por Alfredo Moffat, que era todo un trabajo social, y ahí mismo estaban lo que se llamaban los semilleros. En los semilleros tenías el de plástica, el de teatro, el de música. Entonces, estamos hablando post época del proceso. Angustia social, y aparte había toda una temática de trabajo con la gente del Borde y del Moyano. Entonces, los pacientes muchas veces que salían iban a este espacio, que era el Bancadero, en la calle Gascón, y se trabajaba en forma grupal como gente también que pasaba de la calle y que estaban angustiados, que no tenían una contención a nivel terapéutico con psicólogos particulares. Se hacían lo que se llamaba los grupos de mateada, ¿sí? Se pasaba el mate y se charlaba. El valor de la sesión era un atado de cigarrillo, que quien no lo podía pagar. Bueno, es decir, lo que se hacían eran los semilleros, y en los semilleros se trabajaba terapéuticamente en pintura. Y parte de mi base es esa, es decir, yo vengo de ahí como ex estudiante de psicología de aquella época. Entonces mamé los principios, y cuando era la música y todo lo que eran los trabajos sociales en aquel lugar, ¿no? Y poder ver cómo la gente decía, yo no puedo pintar, o yo no sé pintar, o yo no agarro, no, jamás agarré, la última vez que agarré un lápiz fue cuando tenía 6 años. Y ver en ese espacio del semillero de pintura, ver cómo la gente trabajaba y agarraba los colores, que eran por lo general pastel de tiza, en base el papel misionero, puesto de una forma y con una, qué sé yo, se tiraba una consigna o con música, salían cada cosa que uno decía, ¿y vos no sabías pintar? ¿Vos no sabías nada? No, era fantástico, no solamente en eso, sino en la música, que traían el recuerdo, ay, yo tocaba, qué sé yo, la flauta, o tocaba la guitarra cuando era chico, y volverse a reencontrar con el instrumento, o el teatro, es decir, con ese poder de expresión. Entonces, bueno, yo creo que venimos de muchos años y quizás ahora se está empezando como a trabajar y empieza a aparecer más en lo que es el tema de arte terapia y todo eso, pero venimos de la época Qué interesante que vos traigas esto de Claudio Naranjo, es decir, de Freire, es decir, de aquella época, ¿no? Y bueno, eso era un poco... Es interesante eso que estás planteando, porque en la época, hablar del proceso, ¿no? Con la impronta que deja, ¿no? En la sociedad, digamos. A lo mejor también la pandemia generó también un poco esto de una impronta que nos modificó a todos, y lo que estamos viendo últimamente que tiene que ver con esta dificultad, más allá también de las redes sociales, modelos políticos, también que apunta mucho más al individualismo y a la actividad permanente. La actividad hay que hacer. Entonces es interesante eso que vos estás contando, de que hay que hacer una vuelta al encuentro con el otro. ¿Está bien? Este conversatorio que propone Laura acá, digamos, no es más que para juntarnos y problematizar sobre estos temas, y mirarnos la cara, poner el cuerpo. Entonces sí, claro, yo estaba nervioso cuando vine acá, digo, ¿qué va a pasar? Pero creo que la idea central en esta época es volver al encuentro. Y como está diciendo la mateada, que se juntan a tomar mate. No es juntarse juntar a hablar, juntar a poner el cuerpo, donde surjan las ideas, donde se problematizan las cosas. Si no, estamos en una época del saber tan extremo que para cómo agarrar las redes sociales, poner Google y che, ¿qué significa conversatorio?
ya todos sabemos y es instantáneo y esa instantaneidad es la que hace que uno no pueda tomarse el tiempo para ver qué le pasa, ¿no? Ver qué siente, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, creo que este encuentro de hoy, como todo, la caja de los prodejos a full, y es como decirme acá uno tenemos que parar un poco, tenemos que ocuparnos un poco más de nosotros, así que en ese sentido me parece que el arte da esa posibilidad en esta época de poner un freno, ¿no? De cómo nos podemos ocupar de nosotros mismos, ¿no? Cómo podemos volvernos importantes, ¿no? Pero no una cuestión narcisista de creer que somos maravillosos, porque eso sería una estupidez, digamos, ¿no? Esto, yo sí puedo, qué sé yo. No, es ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí con la vida? ¿Qué quiero yo para la vida? Las preguntas esenciales, digamos, ¿no? Que no están esas preguntas, ¿no? Están en cuánta plata puedo ganar, qué quiero estudiar, ¿no? ¿De qué objetos me rodeo, ¿no? La búsqueda de sentido, diría Magdalena. Magdalena diría de la logoterapia, la búsqueda de sentido, y del psicoanálisis uno lo podría plantear para qué estoy, digamos, ¿no? La existencia misma, concreta, digamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso que me tocó? Porque ahí tengo que inventar algo, digamos, ¿no? Ese punto creativo que hay que dedicarle tiempo. Perdón. Quiero compartir algo. Es que vamos a pasar un video. Un segundo. Un segundito. ¿Y cómo es tu nombre? Porque Susi también quería hablar. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Ahora. Porque así después seguimos después del video para que, porque después hay otro evento, entonces para estar justo con el público. ¿Quieres? Perdón, ahí me puedes decir. 2019. Si quieres apagar la luz o alguna cosa que se quita hacer mejor. Sí, estaría bueno. Bueno, acá estamos con la doctora Magdalena Fischer Oliver. Antes que nada quiero agradecerte en nombre de la Fundación Superarte por estar. Bueno, te propongo que hablemos del arte y la salud mental, fundamentalmente cómo el arte la mejora, cómo mejora la salud mental. Si se considera como un factor de cambio. Bueno, la verdad es interesante que volvamos a pensar en el arte y la salud mental. Nos tocó el año pasado que hicimos una jornada de arte y salud mental por allá por junio, en el hospital, que convocamos a tantos artistas de la provincia, y como en todas las reuniones previas estuvimos pensando en esto de cuál es nuestro imaginario entre arte y salud mental, ¿no? Porque a veces también se ha relacionado el arte con la locura, o si se necesita cierta locura para hacer arte. Y bueno, traigo a colación pensar en Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, y él nos propone que en la vida, descubriendo sentido, vamos sanando, ¿no? Entonces, la logoterapia es sanar a través de descubrir sentido. Entonces, es una mirada existencial del hombre, en donde propone que el hombre es una unidad en su multiplicidad, que tiene una dimensión espiritual, una dimensión psíquica, una dimensión física, pero a pesar de esas dimensiones es una unidad. Y esta dimensión espiritual es la dimensión que le permite al hombre trascender como una capacidad del espíritu de autotrascendencia. Y esa autotrascendencia de esa persona existencial es la búsqueda de salir de sí mismo, de emerger, salir y ir al encuentro con, entendiendo como esta visión también del existencialismo, de que el hombre, para Heidegger, por ejemplo, que habla del Dasein, del estar ahí, del ser ahí, pero es esta persona que está ahí en este mundo, arrojado ese sujeto social, también como un sujeto social porque está arrojado al mundo,
en un montón de posibilidades, entre esas posibilidades la muerte, o sea, el hombre sabe que es un ser que va a morir y eso lo angustia y a veces también le abre la pregunta. A ese mundo de posibilidades en el que tiene que elegir, pero cuando elige puede elegir, puede tener elecciones en donde descubriendo sentido va eligiendo valores y el arte sería un valor a descubrir y el arte permite el valor que llamamos el valor de creación. Para Frank existen los valores de creación, que es todo aquello que entregamos al mundo, todo aquello que podemos dar como el artista da sus obras de arte. Ese es el valor de creación, lo que entrego al mundo, lo que puedo dar. El valor de experiencia es aquello que recibo del mundo y los valores de actitud son aquellos a los que apelo en los momentos de dolor y sufrimiento. Probablemente el arte nos permita transitar todos estos valores. El valor de creación con aquella obra que entrego al mundo y en la que descubro sentido en esa entrega. El valor de experiencia cuando yo recibo eso que el otro me transmite como obra de arte y lo puedo y puedo contemplarlo, porque a veces también contemplo el misterio del otro en esa obra de arte, contemplo el misterio del ser y algo me transmite y hay un encuentro en ese singular que el artista plantea y en aquello que tomo que el artista me trae y hay un encuentro humano desde esos valores de creación, valores de experiencia y también a veces el arte de los valores de actitud o valores ante el sufrimiento, porque el arte también nos permite transmitir ciertas circunstancias de dolor, de sufrimiento y plasmarlas, procesarlas, resignificarlas a través de esa creatividad, ese potencial creativo que tiene el ser humano y lo manifiesta en esa obra de arte que es eso algo nuevo, que viene del crear. El crear es dar nacimiento a algo nuevo. Entonces el artista nos trae esa luz, ese algo nuevo, ese nacimiento, ¿no? El arte es eso que da nacimiento a, y nos abre a infinitas posibilidades en donde el artista se despliega. ¿Cómo vivís vos como artista ese desplegar valores, Laura? Bueno, yo lo vivo de una manera maravillosa, lo disfruto y ahí he podido plasmar un montón de cosas que siento, un montón de cosas que quiero decir, que quiero contar. Bueno, básicamente eso, porque ya es un montón. Y cuando cuando descubrimos esa posibilidad, creamos un lazo, ¿no? Porque esa obra que vos me transmitís desde lo singular, desde tu unicidad, porque también cada artista, cada ser humano es único, irrepetible y tiene dicen que no hay una pincelada de ningún artista que se pueda repetir, que cada pincelada es única. Es así, ¿no? Entonces, cada pincelada que damos en la vida también es única. Cada obra de arte es unicidad en esa singularidad como única y irrepetible. Nadie puede hacer esa, ni copiando, saldría similar. Es único, es absolutamente único. Esa capacidad que tenemos los humanos de trascender, de salir, de emerger, de ir más allá y transmitir al otro todos esos sentires, resignificaciones, procesos, valores, esperanzas, angustias también a veces. Todo eso permite tramitar el arte y transitar el arte. Entonces creo que sí es un valor importantísimo dentro de la salud mental porque nos permite descubrir sentido a través de valores que llevamos a cabo, salir de nosotros mismos, ir al encuentro con el otro, crear la nostridad en nosotros en ese encuentro y a partir de estos encuentros con el arte nunca salimos iguales. Siempre el encuentro con el otro nos transforma, nos abre la pregunta, nos sugiere a veces una duda,
nos encontramos también con lo distinto. También, eso es importante. Nos permite el encuentro con lo diferente, nos transita y ese encuentro con lo diferente también nos transforma. Entonces el arte y desde tu mirada, ¿qué es lo que el arte en particular puede contribuir a la salud mental? Bueno, esto que veníamos hablando, el arte contribuye a la humanización, ¿no? Al lado más humano, a mostrar el lado más humano, a humanizarnos. El encuentro con el otro, el descubrir lo diferente, en un mundo en donde todo se plantea en serie, el consumismo ha planteado la producción en serie, el individualismo, el arte viene a buscar el encuentro, a entregarte esto que vos podés recibir y que es único, es singular, pero no es en serie, es irrepetible, como mostrando la esencia humana, esto que se manifiesta, pero de esto singular también pasa a ser universal, porque este singular que presento como obra, que es mi creación, o la creación del artista, al entregarla termina siendo universal. Entonces cumple también el arte una función social, que muchas veces denuncia, interpela, nos pregunta, nos obliga a preguntarnos. Si pensamos en el Guernica de Picasso, que abre toda una corriente nueva como el cubismo, pero el Guernica que viene a mostrar el dolor, el sufrimiento de la guerra, viene a mostrar el horror de la guerra, ¿no? Y termina siendo esa obra se multiplica en derechos humanos, ¿no? Una obra que se muestra cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, también el arte viene a situarse en cierto momento, en cierta situacionalidad histórica, en donde el artista manifiesta también luchas sociales, defensa de derechos. O sea, el arte nos permite toda esta función social del arte, que es muy importante. El año pasado también tuvimos en el hospital la suerte, el agradecimiento siempre de haber tenido, que se filmó en el hospital el cortometraje Sara, dirigido por Fernando Sad y guionado, y con Aurora Garro, que es la que relata la historia. Y eso es maravilloso, ese cortometraje cuando en octubre se muestra acá en la Universidad Nacional de San Luis, y qué importante, porque también muestra toda una historia y todo un momento que nos permite reconocer y manifestar ciertos sufrimientos y tramitar ciertos dolores también históricos. Entonces el arte cumple una función social muy importante, que permite transformar, que nos llama a transformarnos muchas veces. Cuando en el Hospital de Salud Mental se hace la transformación institucional, también se apela al arte. Hay un gran movimiento artístico, impulsado también por Muris Quintero, que era hacia danza terapia y mucho más. Era una artista, es una artista, Muris Quintero, y ella lleva todo el arte, y todo el arte se moviliza en el hospital en el momento de la transformación. Y el año pasado también hacemos un fuerte movimiento con la primera jornada de arte, y eso genera también todo un efecto en la comunidad y en nosotros los trabajadores del hospital, que nos llama a movernos, a salir, a reflexionar, nos impulsa, nos contacta con lo distinto. O sea, el arte permite que no se expulse lo diferente, que es inclusivo, claro, inclusivo,
Entonces creo que la función del arte verdaderamente es muy importante en la cultura, en la salud de la persona, ¿no? En esta búsqueda de significados, de valores, en momentos difíciles de vacío existencial, resignificar y buscar sentido de vida, nos da sentido a la vida y nos permite el encuentro humano y transformar apelando a lo más humano, ¿no?, que tenemos, nos rehumaniza absolutamente. Cuando uno hace arte está en su momento más humano. Magdalena, ¿cómo podemos, desde el punto de vista de políticas públicas, darle mayor importancia a esta alianza del arte y la salud mental? Bueno, creo que ha sido todo el esfuerzo que hemos hecho el año pasado de poder llevar el arte en nuestro hospital a través de la primera jornada de arte y salud mental, que se ha abierto a toda la comunidad y han participado todos los ministerios, diversos ministerios, ha sido interministerial, intersectorial, ha sido muy bonito. Bueno, la idea es este año hacerlo nuevo, como ir generando todas estas propuestas de arte dentro de la salud pública, también como política pública. Es muy importante. Creo que también este cuarto salón Arte San Luis, que tiene, digamos, fue declarado de interés provincial. Con interés provincial, esto habla de una política que apunta a fortalecer el arte como recurso saludable, como recurso sano. Entonces, bueno, es importante todo esto que está pasando, porque creo que estamos teniendo el apoyo para que aparezca el arte como un recurso que humaniza también, ¿no?, a la cultura. Y también el año pasado hemos tenido donaciones de escultores, como la obra Tioes, dije bien el nombre, de Marcelo Fedes, que fue hermosa esta donación, que está en el hospital ahí guiándonos con todos los buenos deseos que nos llevó en el día que se celebraba la vida. Y también tenemos la donación de Pascual, que hace poco, Pascual Gentile, que bueno, por ahí debe andar, mando saludos, que debe andar por ahí, que ha sido maravilloso porque fue a través del momento que me muestra la obra, fue en una llamada de teléfono que me manda un video de la obra y le digo, ay no, me parece maravillosa, porque es una obra que muestra cómo de un cubo se hace todo un movimiento y llega una esfera. Entonces le digo, esto es maravilloso porque es la transformación, ¿no? Es el cambio, la transformación. Y el arte que nos propone esto, ¿no? El cambio, transformarnos una y otra vez. Y bueno, y eso también llegó al hospital de las manos de Pascual y fue maravilloso. Fue así un acto súper dador y está en los pasillos del hospital hoy. Entonces creo que una cosa va llevando a la otra y va generando todos estos movimientos en donde se le está dando una importancia hoy al arte dentro de la salud pública, que también se está visibilizando y me parece súper importante. Y esto hace a la primera charla que nosotras tuvimos alguna vez en farmacia sobre tus obras y sobre cómo el arte nos atravesaba ambas y la necesidad de instaurar el arte también en el hospital, de reflotar lo artístico como un lugar donde volcar las emociones, sobre todo las que duelen por ahí, ¿no? Digamos, en un lugar donde es mucho más sano, ¿no? Poder desarrollarlo. Resignificar el sufrimiento. Resignificar el sufrimiento, el dolor. Bueno, y de ahí surge estas nuevas ganas que tenemos de abrir un nuevo grupo en el hospital
hospital, y ya están los objetivos, lo estamos armando, que va a ser un grupo justamente de arte, que nos va a convocar, y creo, aparte vamos a llamar a la comunidad, va a estar abierto, en estos aspectos saludables que tenemos los humanos, que nos permiten seguir encontrándonos, creciendo, apostando a aprender de lo diferente, a siempre apostar al misterio del ser humano, y cómo ese misterio se manifiesta con infinitas posibilidades, y entre esas posibilidades está el arte como una forma de expresión donde sublimar toda esa cosa que llevamos adentro, digamos desde el lado más sano, llevando esperanza, llevando también a veces preguntas, ¿no? Porque también hay preguntas, y se me ocurre que siempre nos está pidiendo un poco más, ¿no? Un poco más, como seguir creciendo, nos permite crecer, que es lo que deseamos al principio, autotrascender, o salir de nosotros mismos para ir hacia algo, hacia alguien, hacia una misión, hacia una obra que llevar a cabo, y eso le da sentido a nuestra vida, nos hace humanos y nos permite seguir en nuevas propuestas que a veces son superadoras, ¿no? Y yo me pregunto, y recuerdo la canción, y te hago la pregunta, y usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, cantamos porque el sueño tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. ¿Puedo hablar? Y después te podemos... Las contrataciones para Laura las arreglé con Los que conocen a Magdalena te sale así, te larga con una cosa que no te queda otra que cantar. Algo diferente. Ella es Aurora Garros. ¿Y podés contar lo que hiciste en el hospital? Sí, en el hospital fue la locación para mi primer trabajo cinematográfico. Resulta que yo anduve por distintos países latinoamericanos mostrando un unipersonal que tiene que ver con una de las atrocidades de la dictadura que tuvimos en nuestro país. Y mi unipersonal se titula Sara, una historia. Y de Sara, una historia que lleva 15 años de nacimiento, surge Sara en la película, que la hemos registrado en dos partes, más que todo por la parte económica. Ya hicimos la primera parte Sara joven, cuando le pasan todo lo que le pasó, que se trata de la protección de bebés. Y bueno, y tenía que ser... Por la segunda parte, ¿no? Ahora estamos ya con la segunda parte, estamos empezando, ya tenemos dos escenas ya de la segunda parte. Bueno, y bueno, la historia de Sara termina en un hospital de salud mental como NN, con un nombre ficticio que se lo dieron la misma institución. Y bueno, y ellos nos prepararon, no solamente que nos prestaron la locación, prepararon escenas fuertísimas que fueron los escenógrafos de la película, pero de la forma que lo prepararon, no fue solamente porque el director o nosotros le decimos necesitamos esto, se metieron en el personaje, o mejor dicho, empatizaron con la historia de Sara,
y Sara pasó a ser como una cuestión real. Y es ficción, pero como se dieron las cosas y después que yo presenté tanto tiempo a Sara una historia, fui a visitar los centros clandestinos y todo lo que yo había puesto, de lo que veía, de lo que sentía y de lo que me pasaba, como Sara, existió. Entonces yo pienso que es un testimonio ficcional. Si lo hablamos cinematográficamente, decimos es un documental. Y literariamente es un trabajo realista. Y bueno, y la participación de todos, del Instituto de Salud Mental, fueron protagonistas. Empatizaron con Sara de tal forma que después éramos como una familia sin habernos conocido demasiado. Y ahora nos encontramos y nos queremos como hermanos, me parece. Salir del rol habitual nuestro en el hospital, de prestar los lugares, digamos, ¿no? Y prepararlo. El servicio de kinesiología se transformó en una sala de tortura y donde parió la claro, Sara. Entonces todo el hospital pendiente de ese movimiento que hacía bueno, Aurora con su equipo, digamos, ahí, ¿no? Todo muy pero fue maravilloso porque... ¿Dónde se puede ver la primera? Bueno, todavía acá en San Luis lo estamos dando en distintas localidades para las escuelas, porque hemos armado como un trabajo de concientización, de movilización, por haber experimentado que los jóvenes no se les mueve un pelo. El 95% de ustedes que la vieron, o no sé quién fue y la vio, a Sara, había gente que salía del auditorio porque se estaban por desmayar de dolor y de sufrimiento y lo que el ambiente que se había formado y los chicos jóvenes de las escuelas que lo estamos dando para los cuartos, quinto y sexto años, es increíble, doloroso porque no se les moviliza para nada desde ningún punto de vista. Entonces ahora ya hemos ido a universidades, en Merlo, acá el instituto de los profesorados, y así sucesivamente, para que los profesores, que son los que van, y los alumnos saben que hay un trabajo y ponemos todo el material necesario como para llamar la atención y todo eso, nada. Pero para que los profesores busquen la forma de humanizar a estos chicos, como primera medida. Entonces, la estamos dando en distintos lugares y acá todavía no la hemos, porque la estrenamos. La estrenamos en una sala, porque si la estrenamos en un cine, no la podemos presentar en festivales internacionales. Así que siempre va a estar presentada en salas y preparada. Por ejemplo, una sala como esta es maravilloso para presentar salas, ¿no? Maravilloso. Bueno, lo podemos pensar. Claro, sí. Tal cual. Se puede poner esa Sí, fecha. quería hacernos una pregunta solamente. Yo tengo dos hijos con discapacidad psiquiátrica, uno es paciente del hospital, y quería saber si los talleres son en continuo en el hospital, si son eventuales, si son esporádicos, ¿Qué tipo de talleres? si existen artísticos. Se está armando. Eso Se está está armando, justamente ahora. Uno de mis hijos sí es dibujante desde los 2 años, muy creativo. Y bueno, Sería excelente que pueda participar. Todavía no se sabe. Y los grupos son estables, cuando arranquen, claro. Bueno, yo me dispersé un poquito con toda la información que vino después, pero bueno, en realidad lo que quería, porque me venía, era lo que decían del sentido de la vida. Hace poquito leí algo que decía, encontré el sentido de la vida, era hacia el otro lado, y como que me sentí muy identificada, porque dije, bueno, es verdad, por ahí muchas veces como que siento que nos exigimos demasiado, porque me ha pasado, me he exigido siempre en la vida ser muy buena en todo, y en el caso del arte, me pasó que me permití, y me sigo permitiendo, ir de a poco, paso a paso, y no he tomado nunca ningún curso, no he
había aprendido con nadie arte, agarré un bastidor, un pincel y empecé a crear. De alguna manera me estoy expresando lo que traigo en el alma, lo que viene de adentro, muy profundo. Y yo siento que me permite meditar, que para mí meditar es editarme, es como irme hacia adentro y tocar quizá esas hebras profundas, esa historia del alma, ¿no? Algo muy profundo que me permite sacar, como dice el doctor, sacar emociones, sacar sentimientos, como desnudar el alma, cosas que quizás no las puedo hablar con nadie, las expreso ahí, y es muy loco cuando por ahí me preguntan, ¿qué quisiste pintar? Y no sé, bueno, lo que sea, pero tampoco me exijo, no me exijo que esté perfecto, sino que voy paso a paso y también siento que está bueno que no nos pongamos por ahí, digamos, a compararnos con un gran artista, porque si no estamos muertos, digamos, sino que vamos paso a paso permitiéndonos avanzar, pero con la vara o la competencia con nosotros mismos, para una mejor versión, no con un otro. Entonces de esta manera por ahí podemos empatizar entre todos los artistas y decir, bueno, no hay uno mejor que el otro, sino que cada quien está como en su progreso. Eso. Claro. Bueno, y gracias por permitir. Hola, buenas tardes. Soy Jessica. Soy artista que este es el primer año que expongo en este salón en la Caja del Estrebejo. También soy neurodivergente. Hace poco recibí el diagnóstico de autismo, una montaña de diagnósticos. Y sí me gusta el arte fue mi válvula de escape, mi salvavidas. O sea, a veces pienso que si no hubiera sido por el arte ni siquiera estaría en este mundo. Entonces, hoy en día soy docente, enseño plástica en la escuela primaria y por ahí me enfoco más en ese sentido del arte. ¿Por qué? Porque en plástica a mí durante la escuela me fue mal. O sea, me sacaban mala nota y era tenía 10 en todo menos en plástica. Y sin embargo me dediqué a pintura. Entonces, ¿cómo poder transmitir esto que tiene que ver con un sentido más profundo de, obvio, sí, conocer los colores primarios, secundarios y todo eso que hace falta, pero más allá de eso, o sea, que haya un sentido profundo de esta oportunidad que nos da el arte de sacar de adentro de nuestro corazón lo que sentimos y poder plasmarlo y bueno, eso que se siente tan lindo. Y bueno, y agradecer, ¿no? Eso, porque en realidad el camino no es fácil. Mi camino ha sido muy difícil en un montón de aspectos, sobre todo porque recién ahora capaz que las cosas se están dando para que uno pueda ser como es y que no esté mal, digamos. Entonces, bueno, pienso que esta es una gran oportunidad. Conocí muchos artistas acá, Nora López también me empuja mucho siempre y fue una de las que me insistió y me insistió para que me presente acá y he hecho muchas buenas afinidades y ha sido todo muy lindo y me siento muy feliz por eso y les quiero agradecer. Y estaba escuchando eso que dicen del hospital y bueno, si algún día por ahí hay oportunidad y me gustaría participar y también me gustaría estar como enseñando, no sé cómo sería la palabra, porque no sé si yo enseño algo, pero sí compartimos aprendizaje. Esperamos. Sí, totalmente. La verdad que, no, la estaba pensando, escuchándola a ella, digo, esto no estaba preparado, por supuesto. Qué mejor cierre que testimonio de ella. Digo, o sea, un cierre perfecto para lo que es la charla. Sí. Por allá, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Yamile, soy maestra de nivel inicial. Es muy enriquecedora
encontramos cada vez más con niños con ese diagnóstico. Buenísimo poder saber el diagnóstico desde pequeños, por ellos, por la familia, por todo el entorno. Voy a contar una experiencia que me pasó a mí hace muchos años, cuando empezaba mi profesión. Me encontré con una nena, bueno, el arte, uno lo trabaja en nivel inicial todo el tiempo, casi todos los días, deja que se expresen, y uno ve tantas cosas en los libros, pueden manifestar tantas cosas. Bueno, yo no soy psicóloga, pero bueno, soy maestra y uno se da cuenta. Y un día vemos una nena que había dibujado, siempre buscan por lo general muchos colores, o a veces el negro le llama la atención, pero el dibujo se me llamó tanto la atención que ya han pasado 25 años y lo recuerdo todavía, y me lo acordé ahora. Era todo negro y eran, yo le pregunté, era una nena, ¿quién te dibujaba? Es unas nenas tristes, llorando, pero era tan llamativo que, bueno, llamamos a la familia y esa nena estaba viviendo un momento malísimo de violencia en la familia, y la pudimos ayudar, y nos encontramos cada día más con creaciones. Ellos pueden expresar todo lo que sienten, con un dibujo pueden expresar tantas cosas, así como por ahí nos encontramos hoy en día que la familia trabaja tanto, mamá trabaja tanto, papá también, se encuentran solos, a veces el día de la familia dibujan un televisor, los dibujos y un perro. Con eso nos encontramos. Bueno, lo quería compartir. Sí, gracias. Me parece importante en relación a lo que decía Mariana, esto de la belleza, que tiene que ser algo bello, técnicamente bello, digamos, ¿no? Y no es eso. Que se puedan expresar. Claro. No, y que también por ahí buscamos siempre, por eso decía lo del sentido de la vida, porque buscamos siempre la valoración y la aceptación de afuera. Y entonces siempre estamos dependiendo del afuera. Y cuando empezamos a nutrir el adentro y a decir, che, me acepto tal cual soy. En mi caso me ha pasado en todos los aspectos. Yo hasta me estoy dejando las canas, me corté el pelo corto. O sea, estoy tratando de... Es como que soy esa que se desafía completamente. Está bueno porque rompiste el espejo. Es decir, rompí, digamos, si tenía que romper algo, rompí. Dije, a ver qué más. Y bueno, y empecé de a poco así. Y está buenísimo porque salí de la idea de que, bueno, a ver, para los demás tengo que ser perfecta, ahora quiero ser perfecta para mí. Entonces voy de a poquito, bueno, yo llego hasta acá. Y de ahí se me abrió esta oportunidad de poner mis cuadros y me siento, ya el hecho de que estén colgados acá, me siento pero tocando el cielo con las manos, porque estoy al lado de artistas pero súper grosos y lo agradezco, le agradezco a todos, la verdad. O sea que vos también sos súper grosso. Vos sos grosa, tal cual, porque la energía se comparte, así que bueno, gracias. Muy valioso eso que compartís, más en este contexto, ¿no? Donde todos viven mucho por afuera. Lograr esa introspección es algo maravilloso. Es mágico, sí. Buenísimo. Bueno, decirles a todos mil gracias. Gracias a Eduardo. Un aplauso para la cantante, por favor. Y la promotora de todo esto, realmente el esfuerzo, el trabajo de... No sabes los nervios que tenía antes de empezar. Mentira. No te habré dicho nada en tu casa, ¿no? No te habré dicho nada. Ni me enteré. Bueno, y cuando se haga la próxima jornada, lo que hagamos en el hospital. Ahí vamos a convocar a... Perdón, la doctora Pfister mencionó las obras que habían donado. La primera obra que donaron fue de Karina Lewin, que una pintura preciosa, que la tenemos en el salón de actos del hospital, y ya dentro de pronto nos estamos apropiando de una obra de la madre del Borrego. No le pedí permiso a Pachi todavía. No me exponga. Gracias. Gracias. Esto
Muchas gracias por la paciencia. No, está bien. Gracias. Gracias.